Bueno, muchos están en su ratonera, están escondidos, van a aparecer todos, absolutamente todos. Y es bueno denunciar porque de esa manera podríamos en algún momento disminuir la corrupción. Escuchar hablar de libritos, naranjitas, este tremendo juez, tremenda corte, chofer mil oficios, en fin, y es solamente una muestra. Pero vamos a preguntarles a ustedes a través de las redes sociales algo que está vinculado al discurso presidencial, porque ese discurso ha sorprendido a muchos, especialmente a muchos en el Congreso, pero ha conectado con la ciudadanía. La pregunta está vinculada a uno de los planteamientos del presidente Vizcarra, que vamos a analizar más adelante y vamos a debatir también con los invitados que tenemos en Punto Final. El presidente ha propuesto un referéndum para la no reelección de congresistas. ¿Crees que eso va a ayudar a tener un mejor Congreso? Cuéntanos, tú, haciendo un examen de conciencia, ¿cuántas veces has votado por el mismo parlamentario? Es una pregunta que tenemos que hacernos también. Y después vamos a dar estadísticas, vamos a hablar de los más longevos, lo que repiten, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a seguir con el tema de audios y este sistema de corrupción. Y tiene que ver precisamente con algo que no ha aparecido hasta el momento. Es un juez y un fiscal que aparentemente generaban favorecimiento para nombramientos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Christopher Acosta tiene el reportaje. Le impongo la cinta y la medalla y le hago entrega del título que lo acredita como tal. El nombramiento y ratificación de jueces y fiscales, hechos los últimos años por el Consejo de la Magistratura, han sido puestos bajo la lupa por el propio presidente de la República. Se autorice la revisión de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el Consejo Nacional actual. Un proceso de revisión que deberá sumar dos casos, el de un juez y un fiscal en actividad, a los que hoy pone al descubierto este programa. Aló, Walter. Rodolfo, ya lo debes saber, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Walter? Igual te aviso que ya estás ratificado, hermano, ya dependía, te han dicho, pero me había olvidado y me habían dicho hace un par de horas. Están pendientes las 2 botellas de vino que te ofrecí, ¿no? Es promoción, ¿ya? De la San Marcos. Entonces quiere apoyo porque está presentándose para el concurso de ascenso. Entonces te va a llevar un sobre con su dato, con toda esa huevada, para yo apoyarlo ante los amigos del CNM, ¿ya? Este es el papel de Walter Ríos, el expresidente de la Corte del Callao, en la ratificación de jueces y fiscales a través de audios inéditos, que hoy revela Punto Final. Enero de 2017. Así declaraba Walter Ríos como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao cuando se le preguntaba por corrupción. Eliminar el tema de corrupción, que actualmente, cuando menos, no hemos tenido hasta la fecha ningún caso, ¿no?, detectado o ningún caso denunciado de corrupción en el Callao. Y así terminó hace apenas una semana, precisamente por ese delito. Que la Corte Superior de Justicia del Callao, que me honro en presidir. El poder de influencia que Ríos ejerció desde el Callao sobre el CNM, la entidad que pone y saca jueces y fiscales en el país, le permitió hilvanar una extensa cadena de favores que hoy encuentra dos nuevos eslabones. El motivo de mi llamada, Walter, era, por el motivo de mi visita, en realidad, porque quería decírtelo personalmente, es para agradecerte ese apoyo que me puedas haber dado. Porque realmente no esperaba, no te quise molestar por este tema, pero si esta persona me dice que lo hiciste, más allá del resultado de la ratificación, yo quería expresarte antes mi agradecimiento. No, Rodolfo, por favor, si hay oportunidad de hablar de ti, no serán sino palabras en el mejor tono, ¿no?, de respeto y consideración, ¿no?, a tu capacidad profesional y personal, ¿no? De eso tenlo por seguro, Rodolfo.
No, pero solamente era para eso, Walter, quería hacerte personalmente, ¿no? Pero bueno, no tuve suerte de encontrarte, No, pero ¿cuándo es? Disculpa, era- yo que tanto más cabezón. ¿Cuándo te toca, hermano, para de repente por ahí? No, el miércoles. ¿Este miércoles ya? Sí, el otro miércoles. Pues voy a pedir justo O licencia sea, para el no venir ese 16. día. No te preocupes, Miércoles, darlo por hecho. El miércoles. 16. Así es. El audio que acaba de escuchar es una de las llamadas intervenidas al teléfono de Walter Ríos. En ella, un atento Rodolfo le agradece su intervención en su proceso de ratificación. Pero ¿quién es este Rodolfo cuya entrevista de evaluación había sido programada para el miércoles 16 de mayo en el CNM? Este programa accedió a la programación de entrevistas del Consejo de la Magistratura, que permite conocer que se trata de Ricardo Humberto Rodolfo Pastor Arce, juez especializado en lo penal del Callao, que pasó entrevista ese día. O estate por seguro de que yo, si está a mi alcance, voy a simplemente a decir lo que yo considero de ti, nada más, lo que tú te mereces, ni Gracias. más ni menos. Gracias. Ya, Te hermano. agradezco mucho. Pues. No, por Bueno, un favor. fuerte abrazo, ¿ah? Un fuerte abrazo, ¿ah? Un abrazo. Gracias, Walter. Ya Hasta luego. celebraremos, hermano, el jueves, viernes. Tenlo por seguro. Ese creo que tú tomas vino, ¿no? Te voy a invitar un buen vino. No, un abrazo, hermano, ¿ya? Este programa buscó en su vivienda, en el Callao, al juez Rodolfo Pastor Arce. El magistrado no aceptó una entrevista, pero sí una conversación fuera de cámara. Pastor Arce admitió ser el interlocutor de Ríos en los audios, pero asegura que este lo recomendó en el proceso de ratificación como juez por propia voluntad y no a su pedido. Pero cumplió Ríos con ayudar a Rodolfo y cumplió Rodolfo con el ofrecimiento de los vinos. Aló, Walter. Rodolfo, ya lo debes saber, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Walter? Igual te aviso que ya estás ratificado, hermano, ya dependía, te han dicho, pero me había olvidado y me habían dicho hace un par de horas. Es más bien, yo iba a ir mañana a visitarte para agradecerte nuevamente, Walter, ¿ah? No, por favor, Tomo muy en cuenta lo que hiciste. no hay problema, no te preocupes. Ah, y Felicitaciones. están pendientes las 2 botellas de vino que te ofrecí, ¿no? Ya tú pondrás fecha. Ya, compadre, felicitaciones. Listo, Walter. Ya, un Te abrazo, agradezco ¿ah? mucho por llamar. Hasta luego, Chao. gracias. El juez Rodolfo Pastor Arce fue ratificado, como se lo informó Walter Ríos el mismo día de la entrevista. Como juez, Pastor Arce resuelve sobre el caso de corrupción seguido contra Odebrecht por la construcción de la avenida Néstor Gambetta en el Callao, además de otros casos por criminalidad organizada en esta corte. Pero si Walter Ríos era capaz de ratificar jueces, podía hacer lo mismo por fiscales. Robert, ¿cómo estás? Hola, Waltercito. ¿Qué tal, hermano? Acá, amigos. Walter, es el tema, yo estoy en concurso de ascenso Ya, en el CNM. sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya pasé lo que es la calificación, bueno, el examen escrito, ¿no? Y Ya. bueno, estoy en una posición expectante, pues, ¿no? Pero tú sabes que ya a partir de lo que es calificación documental y entrevista, tú sabes que ahí ya es un tema ya más de... O sea, no es igual que el concurso abierto, no es que examen escrito, curricular y entrevista, ¿así es? Es las mismas etapas, pero en el ascenso lo que tiene más peso, amigo, es el tema de la experiencia, o sea, lo que es la documental, es 50%. Es decir, nuestros dictámenes, proyectos que presentamos, 4 juegos nos están pidiendo, eso, si te ponen todo 20, tienes 48 puntos, 50% vale eso. Robert, quien explica al detalle el sistema de evaluación para su ascenso en el Consejo de la Magistratura, es un fiscal de esta sede del Ministerio Público. En la llamada, le pide a Ríos influir a su favor y este acepta. Te voy a mandar por WhatsApp el teléfono o los teléfonos de mi asesor, Gianfranco Paredes. Ya. Entonces, yo lo que te suplico es mañana, yo le voy a decir a él que vas a ir tú, ándate temprano a las 8, 8:30, le Yo entregas estoy a el las sobre 7:30 cerrado, para- sobre cerrado, Sobre cerrado. ¿ya? Y yo debo Ya, estar ahí 11, después de tu ceremonia, pues. Ya de Ya. repente por ahí un cóctel, una vaina que tengo que cumplir, y de ahí Ya. me voy al despacho. Y hoy empiezo Ya, a trabajar y te estoy informando. ¿Te parece? Ya. Acto seguido, Walter Ríos llama a Gianfranco Paredes Sánchez, su asesor en la Corte del Callao, el mismo que fue capturado esta mañana. En la llamada, Ríos termina por revelar la identidad de Robert. Doctor,
Hermano, te he mandado el teléfono de Robert Zapata. ¿Quién es Robert Zapata? Es un fiscal adjunto provincial penal titular del Callao. Actual creo que está como fiscal provincial provisional o fiscal adjunto superior provisional. Es de mi promoción, ¿ya? De la San Marcos. Entonces quiere apoyo porque está presentándose para el concurso de ascenso. Entonces te va a llevar un sobre con su dato, con toda esa huevada, para yo apoyarlo ante los amigos del CNM, ¿ya? Robert Ramón Zapata Villar es el nombre del fiscal provincial penal del Callao que llamó al hoy encarcelado Walter Ríos para pedir su intervención en su proceso de ascenso en el CNM. Punto Final accedió al resultado de la calificación curricular de Robert Zapata, la etapa de evaluación en la que pidió ser favorecido. El fiscal obtuvo 46.5 de 48 puntos posibles, una nota casi perfecta. Este programa buscó al fiscal Zapata Villar en la dirección que registra ante RENIEC, pero en el lugar ahora funciona un colegio. El concurso de ascensos en el que Zapata participaba fue suspendido tras el inicio de la difusión de los CNM audios. Hechos de esta naturaleza eran conocidos en el ámbito judicial. Lo que ocurre es que no había prueba. No había prueba. Ahora, cuando existen estos audios, se conoce lo sucedido y la dimensión de lo ocurrido. El constitucionalista Samuel Abad integró la Comisión de Reforma Judicial que recomendó al presidente Vizcarra medidas como esta. Se autorice la revisión de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el Consejo Nacional actual. Solo entre 2017 y 2018, el Consejo de la Magistratura ratificó a 314 jueces y fiscales, según sus propias cifras. Nombramientos hoy bajo sospecha, tras conocerse cómo se tramitaban. Lo que plantea la propuesta presidencial es que se establezca una cláusula normativa que habilite a la revisión de ese tipo de nombramientos para que quede claro que si hubo una irregular designación, una irregular ratificación, esto no permanezca de por vida. Walter Ríos enfrenta cargos de tráfico de influencias desde su prisión preventiva, mientras que el juez Rodolfo Pastor Arce y el fiscal Robert Zapata Villar, sus agradecidos amigos, continúan en actividad. Aquí es importante además individualizar las responsabilidades, por supuesto de eso se va a encargar quienes lleven este proceso, pero la dimensión es ver cómo operaban. Estos llegaban no solamente a cobrar coimas, intercambiar favores, sino también estafaban a los que habían pagado coima. Ese es el siguiente reportaje y está vinculado con todos estos casos de María Horna. Hola, Fidelito. Walter, Juan dice que acá estamos en el cuarto piso. Oh, Fidel, a los dos los han choteado, Fidel. ¿Sí? Sí, porque yo acá tengo la resolución, no aparece su nombre en ninguno de los dos. Sí, y yo la gente la tengo acá en mi oficina, Fidel, puta, y me dicen, oh, puta madre, y la gringa, cada uno me da una gringa. El audio que acaba de escuchar es una conversación que Punto Final le muestra en exclusiva. Un escandaloso diálogo entre dos de los hombres de confianza del expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Me han dado para darle a Juan, pues, son $2,000. ¿1,000? Claro, 1,000 cada uno, pues. Ahí está, acaba de entrar la presidencia, acaba de entrar. Pucha, me hace quedar mal, Juan, no, a la madre. Y eso lo ha manejado Gianfranco. Sí, las dos gringas. O sea, por cada uno tenía que reportar que han dado delante. La voz principal es la del ex juez de investigación preparatoria Walter Linares y un funcionario de la Corte del Callao de nombre Fidel. Según la conversación, Fidel sería uno de los hombres de confianza que tenía acceso a la oficina de Walter Ríos, ubicada en el cuarto piso de esta corte. Acá tengo la resolución, me lo han pasado a mi WhatsApp. Lo han llamado a Soriano, a Alex Carvajal, a Borja y a otra chica nueva que es secretaria. Porque no creo que este Gianfranco pueda más que el presidente. En esta conversación del pasado 1 de junio, el ex juez Linares se muestra preocupado porque los nombres de dos abogados no figuran en la resolución de nombramientos de jueces penales, publicada el 25 de mayo de este año y firmada por el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos.
sobre ese asunto, lo espera a las 8 de la mañana. No, ya no hay hueco, Fidel, ya no hay hueco. La gente lo que quiere es su platita nomás, ¿no? Ya no, pues ya la gente ya está desanimada, ya. Pues. Claro. Sí, pues, porque han dejado su chamba allá en Chiclayo, pues. Claro. ¿Cuánto es? Son $1,000 cada uno, son $2,000. Ya. En medio de este nombramiento, según la conversación entre Linares y el funcionario Fidel, ya se había negociado el pago para que 2 abogados de Chiclayo sean nombrados como jueces supernumerarios en lo penal de la Corte del Callao. Sí, las dos gringas. O sea, por cada uno tenía que reportar que han dado delante. Esta es la resolución firmada por Walter Ríos el 25 de mayo pasado, la misma que menciona Walter Linares en su conversación con Fidel. En este documento figuran los nombres de los jueces que fueron nombrados por Ríos, pero no los nombres de los abogados recomendados por Linares. Acá tengo la resolución, me lo han pasado a mi WhatsApp. Lo han llamado a Soriano, a Alex Carvajal, a Borja y a otra chica nueva que es secretaria. Cuando uno de los recomendados de Linares confirmó que no había nombramiento, no dudó en llamar a Fidel, conocido en la corte como intermediario de Walter Ríos, para pedirle que le devuelvan su dinero, un pago que según este audio también era para el número 1 de la corte. Hola Fidelcito, estoy que lo llamo a Juan, no me conteste, hermano. Fidel, te comento, no pasó nada, pero se dieron $2,000 por intermedio de Walter para que Juan dé eso al 1, ¿no? Y como ya no pasó nada, hermano, necesito que me lo devuelvan, hermano, igualitos. Aquí aparece también el nombre del asesor de Walter Ríos, Gianfranco Paredes, como uno de los hombres que manejaría estos nombramientos. ¡Aló! Hola, Miguel. Cuénteme, Waltercito, mi hermano. Me encontré con... ¿Con quién? Con Jan. ¿Qué dice Yango? Y ahí me dice de que voy a hacer de que un patita, de que unos 15 o 20 días ya salga. Y le digo, y para el otro pata, que está muy muchachón, pero recién tiene 30 años. Sí puede, pero se ha matriculado. Mira, ahí quiero que lo coloques. Y me dice, puede ser a nivel de un juzgado de paz, pues, ¿no? En este diálogo y en busca de una solución, Walter Linares habla con uno de los abogados que habría pagado por el nombramiento para que elija en qué juzgado quería trabajar. Dime, compita. Dime, ¿y juzgado de paz, cómo lo ves? ¿Juzgado de paz letrado? Ajá. Puta, pero ahí va puta, ahí ves huevado, ves civil, ves... Puta, la hueá es que la mayoría es civil. ¿Qué dice Gianfranco? ¿Que tiene el juzgado de paz? Puede haber, pero uno penal, un juzgado de paz penal, faltas. Ah, ya pues. Ya. Pero con resolución en mano, pe Walter. Sí, justo estoy con él porque me ha llamado y estoy viendo ya. Listo. Ya. Según estas conversaciones, Gianfranco Paredes, al parecer, entendía muy bien cómo se podía negociar el nombramiento de jueces en la Corte del Callao. Sí, y yo la gente la tengo que en mi oficina, Fidel, puta, y me dicen, puta madre, y la gringa, cada uno me da una gringa. ¿Le han dado? Me han dado para darle a Juan, pues, son $2,000. ¿1,000? Claro, $1,000 cada uno, pues. Ahí está, acaba de entrar la presidencia, acaba de entrar. Pucha, me hace quedar mal, Juan, no es a la madre. Y eso lo ha manejado Gianfranco. Sí, las dos gringas. O sea, por cada uno tenía que reportar que han dado delante. Acá tengo la resolución, me lo han pasado a mi WhatsApp. Mire, yo tengo amenazas, a mí me han amenazado. Aquí se revela que en el círculo más cercano de Walter Ríos, el negocio de los nombramientos se manejaba como se les daba la gana. Nauseabundo, por donde se le escuche, por donde se le mire, no solamente cómo corre el dinero, cómo se estafa, cómo se negocia, cómo se coloca a gente que tiene que determinar sentencias en el Perú. Eso es hoy
el sistema judicial. Y el presidente Vizcarra, en el mensaje de ayer de 28 de julio, tomó al toro por las astas y generó polémica. ¿Sobre qué? Sobre lo que generó polémica fue básicamente en el tema del referéndum. Y precisamente de eso vamos a hablar luego de la pausa con el mensaje y un debate. ¿Es posible o no es posible? Ya regresamos con eso. Los rostros de peligrosos sujetos que, según las investigaciones de la policía, operarían bajo la fachada de un rentable negocio de abortos clandestinos para robar, secuestrar y violar a jovencitas que por desesperación cayeron en sus redes. Este hombre todavía sigue libre y es un peligro para las mujeres. Por tus a difíciles frente todavía más. Porque hacer Mónica a las 11. Ese es el del mensaje. Pero planeta viven a veces los candidatos, no sabemos. De lunes a viernes a las 11. Muy bien, estuvimos todos pendientes del mensaje de Martín Vizcarra, que en realidad era el primer mensaje del presidente de la República. Desde hace 4 meses él ha asumido. Y unos esperaban unas cosas, otros esperaban otras. A unos les calzó en el dedo como anillo y a otros más bien les impactó y generó controversia. El presidente Vizcarra se refirió a un tema que creo que es lo que más ha dividido en la opinión y tiene que ver con un referéndum, entre otras cosas, para preguntarle al país y a la ciudadanía si quieren que haya reelección parlamentaria, además del sistema judicial, etcétera, etcétera. Estamos con 2 prominentes congresistas, mujeres, aquí. Estamos con Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, y Patricia Donaire, de Peruanos por el Cambio, para hablar de este tema. Pero antes escuchemos los momentos más impactantes del discurso presidencial. Yo creo, sinceramente, que ha puesto la pelota en otra cancha y ha conectado con la gente. Pero eso es una opinión personal. Escuchen ustedes. Y entonces, un 28 de julio, esta silla y este lugar comenzaron a temblar. Consultaremos a la ciudadanía si está de acuerdo o no con, primero, la reelección de los congresistas. Actualmente, la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del presidente de la República, siendo todas esas autoridades elegidas por el pueblo. Deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuados. Aplausos y sonrisas nerviosas. En una sesión histórica, el presidente de la República, Martín Vizcarra, puso ayer literalmente contra las cuerdas a los congresistas en los primeros minutos del discurso de 28, el primero de su inesperado gobierno, que muchos recordarán por años. Populista o no, la posibilidad de evitar que legisladores ocupen de nuevo un escaño ha despertado el interés de muchos y opiniones encontradas. De triunfar esta propuesta, políticos como Javier Velázquez Quesquén, el aprista Mauricio Mulder o la fujimorista Luz Salgado le dirían adiós a su cargo el 2021 luego de ejercerlo respectivamente durante 25, 20 y 16 años. ¿Qué tan real fue el anuncio que hoy afectaría al 25% del Congreso y qué mensaje oculto trae en medio de esta vergonzosa crisis de la justicia? Llevas un sobre de esos chiquitos, los 3.000 los metes en un sobre chiquito y el sobre chiquito en el sobre grande. Revisa tu WhatsApp y no le enseñes, pero ni a tu mamá, weón, ¿ya? Vaya a apoyar a los amigos, ¿ya? Mañana estoy haciendo un almuerzo en mi casa. Va a ir Duberlí, el ministro, y es su cumpleaños de Edwin Oviedo. Joancito en mi corazón. Walter, hermano lindo, ¿cuántas entradas? Pues dame 40 pues.
que ese va a ser usted bien duro, ¿ah? Muchas gracias ¿Ya? hoy, hermano. Ya, perfecto. No, a ti por colaborar con la artista peruana. Proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público y crea el sistema... El discurso de 1 hora 40 minutos de Martín Vizcarra dedicó 12 de sus 36 páginas, es decir, un tercio de su total, al triste tema de moda, la corrupción. Y de él se extrajo una palabra que más se recuerda: referéndum, el procedimiento por el que se someten leyes o decisiones políticas al voto popular. Que la Constitución permite, en una de sus modalidades, que la reforma de la Constitución se lleve a cabo tras la presentación del proyecto por parte del Presidente de la República, el que sea aprobado en una primera legislatura con una mayoría absoluta del total de miembros del Congreso, que serían 67 votos. Y luego, en vez de ir a una segunda legislatura, llevarlo directamente al pueblo para que el pueblo ratifique la decisión. ¿Por qué es mejor? Porque la otra alternativa exige 2 legislaturas, pero con 2 tercios, es decir, 87 votos. Fiscales y jueces que autorizaron judicialmente la interceptación de comunicaciones. El presidente de la República ha planteado este mecanismo de consulta para agilizar cambios y reformas urgentes en el sistema de leyes del país. Las instituciones de control a cargo del Ministerio Público, del Poder Judicial y ciertamente del Consejo de la Magistratura demostraron su incapacidad para detectar lo sucedido. Si no se hubieran revelado los audios, todo continuaría igual. En su discurso golpeó sin miedo a jueces, al preso expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, al Consejo Nacional de la Magistratura en su conjunto, e incluso a aquellos que no estuvieron presentes. Los audios difundidos del nuevo fiscal de la Nación constituyen ejemplos de la crisis que estamos atravesando y de la necesidad y urgencia de un cambio. En mi calidad de presidente de la República, he decidido, con la ayuda de todos los ciudadanos, a liderar un cambio tan esperado por todos los peruanos y peruanas honestos. Acá está. 1, 2, 3, 4, 5. 6 carpetas de proyectos de ley para reformar el sistema de justicia, el primero de los cuales propone crear la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y el Ministerio Público. La OCMA no ha cumplido el rol que las leyes le han encomendado. Por ello necesitamos un verdadero sistema especializado interno de anticorrupción, donde sus titulares sean elegidos por concurso público. Asimismo, los otros 5 se enfocan en agilizar procesos en beneficio de, por ejemplo, miles de pensionistas, en transparentar la información de autoridades y procesos judiciales, así como de los abogados, y la creación de un sistema de fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios y lavado de activos. Por último, propone la creación de un consejo para la reforma del sistema de justicia encabezado por él. En cuanto a la reforma constitucional, el referéndum anunciado busca que la elección de los cuestionadísimos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sea por concurso público de méritos. no queremos que la justicia tenga favoritos. Basta de perdones a cambio de dinero. Vizcarra habló de mafias de delincuentes, del rechazo ciudadano a las instituciones del Estado y de cambios históricos. Entonces vino el dardo a un Congreso jalado según las encuestas. Al término del discurso, los legisladores apuraron las opiniones. En el tema del referéndum, no le han pasado al presidente el dato concreto de que para irnos a un referéndum en nuestro sistema constitucional previamente tiene que aprobarse una ley. Por ejemplo, para poner un ejemplo, podríamos ir a un referéndum ahorita en el tema de publicidad estatal, donde hay una ley aprobada y donde el referéndum diría si la ciudadanía está a favor o en contra. Yo no puedo hablar mucho porque yo soy parte, parecería del problema, ¿no es cierto? Yo he sido reelecto 5 veces y parecería que esta es una norma contra mí, que no es así, pero parecería.
Yo estoy de acuerdo con plantearlo y estoy de acuerdo en hacer un referéndum sobre eso. Yo creo que la gente tiene que tener la posibilidad de expresar su opinión porque somos nosotros y son, digamos, las instituciones las que se han visto cuestionadas en medio de esta coyuntura. Así que esa propuesta, bienvenida. El parlamentario no se aferra al cargo, tiene que someterse cada 5 años a una votación. Yo veo que hay muchos parlamentarios que aplaudieron entusiastamente el que no se dé la reelección y espero que no postulen, porque yo veo varios parlamentarios que han salido reelegidos y que recuerdo que la vez pasada dijeron que iban a presentar proyectos de ley de no reelección y sin embargo postular. Si el presidente considera que ese es un tema fundamental que le va a granjear algún apoyo popular, porque claro, siempre es muy popular eso, se nota que es una jugada política. La bicameralidad. 2 puntos más que podrían ser llevados a referéndum son el retorno a la bicameralidad, es decir, a tener 2 niveles de poder dentro del Parlamento que realicen funciones más específicas y agilicen y mejoren la calidad del debate y la legislación del país. La bicameralidad fue eliminada con la Constitución de 1993 y su retorno se debate hace 18 años. El tercer punto busca aclarar el financiamiento privado de las campañas electorales y los partidos políticos. La claridad sobre este aspecto permitirá fortalecer a estas organizaciones, así como a su legitimidad en los procesos electorales de nuestro país. Elsa Salas de la Cruz, Gaby Vázquez Gómez, Eiby Ágreda Marchena, Juanita Mendoza Alba, Mayra Pérez Gilberti y todas aquellas víctimas anónimas de feminicidio. La violencia contra la mujer y el feminicidio fue abordado de la manera más sensata posible, con el adjetivo preciso. Tenemos que corregir esta cultura machista y erradicarla de nuestras familias, proteger a las víctimas y sancionar con firmeza a los criminales. Luego anunció una política destinada a proteger a un sector vulnerable, atacado y disminuido por su condición. Antes de fin de año aprobaremos la Política Nacional de Igualdad de Género, que será el principal instrumento orientador de comportamientos sociales libres de discriminación contra las mujeres. Martín Vizcarra ha sometido a escrutinio público el grave estado de corrupción en el sistema de justicia peruano. Ha confrontado a fiscales y jueces y congresistas. Se muestra optimista con la economía a pesar del ventarrón y parece haber leído en el descontento popular una oportunidad para, diríamos, apretar como se debe a aquellos que nos gobiernan. Bueno, un resumen apretado de lo que ha señalado el presidente Vizcarra en su discurso. La verdad, ha sido un discurso que en la percepción general ha conectado muy bien con la ciudadanía. Tengo, como hemos señalado, a 2 congresistas de aquí para debatir sobre todos los temas, pero específicamente lo que ha dividido más en la opinión de los congresistas, porque me da la impresión, y vamos a empezar con la congresista letona, porque ha tenido ya una primera aproximación a una opinión de lo que es Fuerza Popular. Usted está hablando como vocera. Y lo que dice es que lo que ha dicho el presidente no está muy bien asesorado o no ha tenido el dato completo. Y ahora está en la cancha del Congreso justamente conectar también con la ciudadanía, porque la legitimidad no solamente se gana cada 5 años, sino el respeto se gana conectando con lo que el país quiere. ¿Cómo hacemos para que ese referéndum se dé? Bueno, en primer lugar, creo que es bien importante empezar por las coincidencias y en este caso creo que son amplias. Hay absoluto consenso para ir a consultarle a la población en general las reformas más importantes que necesita nuestro país y en ese sentido yo hoy como vocera de Fuerza Popular ratifico vía referéndum, dice usted. Nosotros sí creemos que es bien importante la propuesta del presidente, esto se tiene que debatir y ir a consultarle a la población justamente las
políticas públicas que se consideran más importantes. Pero entonces, ¿es posible? ¿Es factible? ¿Cuál sería el procedimiento? Es posible. Más allá de la discusión jurídica que se ha originado en estos días, hemos visto a múltiples constitucionalistas salir a señalar cuáles son los procedimientos, que son temas técnicos. Yo creo que acá hay una decisión política. Y la decisión política de Fuerza Popular como partido es apoyar el tema. Incluyendo la no reelección congresal. Incluyendo, es un tema que se tiene que debatir. O sea, es imposible decir no podemos debatirlo porque de eso se trata el Parlamento. Ya, pero lo que la gente quiere no solamente es un debate, sino que quiere la disposición y la voluntad política de un grupo que es mayoritario dentro del Congreso para sacar adelante algo que la gente está esperando. Nosotros, nuevamente, como partido político, ratificamos nuestra posición política de apoyar al presidente en esta iniciativa de consultar los aspectos más importantes a la población. Creemos que es un derecho. Ahora, consideramos también que las reformas no pueden ser solo coyunturales. Hemos venido trabajando, se nos exige resultados y también hemos estado trabajando estos temas, el tema del CNM, el tema del financiamiento ilegal de partidos. Pero justamente en ese sentido también va mi pregunta. Patricia Donaire, que está con nosotros, que es congresista de Peruanos por el Cambio ahora, tuvo una seria discrepancia en la Comisión de Constitución y por eso salió. Salió porque no se llevaron a cabo estas reformas integrales en el sistema político porque había una oposición, o me equivoco, del partido fujimorista. Justamente si el presidente en este momento pone la pelota en la cancha del Congreso es porque hay muchas normas que han quedado todavía, no digamos en el olvido, de repente están descansando el sueño de los justos. Pero y primero una de ellas, si usted se fue por eso. Ahí va. Una de ellas es el tema de la reforma integral de la ley electoral. ¿Qué? Para que la gente entienda, o sea, ¿por qué usted se molestó y una decisión tan grave como irse de un partido a otro le da a usted este argumento que tenía que ver con una modificación desde su punto de vista fundamental? La población sabe que en el momento que se dio el encargo al Grupo de Reforma Electoral era para hacer una reforma integral. Una reforma integral implica una compilación de las leyes electorales que se encontraban dispersas y no modificaciones parciales como se han hecho ahora, ¿no? Okay. Modifico esta ley, luego esta ley por temas y no compilo, no integro y no genero un ordenamiento jurídico que permita una aplicación más exacta de la normativa. O sea, y si esos cambios no se dieron, ahora vamos a saltar al tema del referéndum, ¿tenían de alguna manera alguna conexión? Porque hubiéramos tenido probablemente un sistema político más viable y ya estaría aplicándose en las próximas elecciones, lo que no va a ocurrir. Bueno, en estas próximas elecciones tenemos algunos inconvenientes aún. En el tema de financiamiento de los partidos políticos. Que también ha mencionado el presidente. Que lo ha mencionado el presidente, no lo ha desarrollado en su amplitud, pero entiendo que va por el tema de penalizar los aportes recibidos de fuentes ilícitas. ¿Es viable el referéndum o no es viable? Absolutamente sí. Y hay 3 vías para hacer posible el referéndum. El presidente no ha dicho yo voy a convocar a referéndum. Ha pedido participar a todos. Ya, pero ¿cuál es el procedimiento que tiene que ocurrir? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que la gente no se quede sentada en su casa esperando, ¿no?, las calendas griegas para que eso pueda ocurrir? Si hay voluntad, ya veo, estamos hablando de la Fuerza Popular, de Peruanos por el Cambio, del Congreso en general, ¿qué tiene que pasar para que haya un referéndum? Primero que el presidente presente una iniciativa de reforma constitucional, ¿no?, entre ellas las que he mencionado de bicameralidad, que aún no la ha presentado, el de la no reelección, que pase por el íter legislativo, que finalmente termine en el Pleno y sea aprobada una primera legislatura por los 66 votos y luego por el mecanismo del referéndum. Ahí participa el pueblo con su elección. El otro mecanismo es que presente la iniciativa el presidente con los ciudadanos, con un 0.3% de firmas. ¿Cuántas firmas implicaría? Eso no es mucho, son 70. Porque estamos hablando de la población electoral, firmas, ¿no es cierto? El 0.3 no es mucho, son aproximadamente 70.000 firmas, algo así, que lo presente. ¿Y eso qué va a permitir? Que cuando ingrese al Congreso y sea debatido, se rechace o se modifique en su totalidad, se pueda convocar a referéndum. Pero para esto ya vamos a necesitar un 10%
del padrón electoral, lo que ya estamos significa hablando de 2 millones y algo de firmas. Ahora, hay otra interpretación. El artículo 32 de la Constitución, que permite convocar a referendo, permite reformar total o parcialmente la Constitución, y hay una interpretación del Tribunal Constitucional al respecto que facilita que el presidente pueda abrir la puerta del poder constituido, que es el Congreso, para una convocatoria de Asamblea Constituyente. En ese sentido, ¿está en lo cierto o está en la misma línea o usted tiene discrepancia? Nuevamente, Mónica, lo he dicho al iniciar. Tema de forma, me refiero, por eso, la Constitución, y lo hemos visto en estos 2 días, tiene varias aristas, tiene varios mecanismos. El presidente no ha sido preciso y dijo... Pero por eso les ha dejado en la cancha, por eso ustedes tienen que esto tiene que ir de un debate que tiene que dejar de ser político a un debate técnico. No, pero este es un debate político también. Pero hoy o sea, el jurídico, tema político, por eso, ¿no? a ver, si me dejas terminar la idea. Hoy lo que toca es definir el camino y el go lo da el presidente. Si el presidente va a presentar el proyecto, si el presidente va a ir con los ciudadanos o si el presidente va a aplicar esta interpretación. Yo creo que lo más rápido es presentar una iniciativa. ¿Por qué? Porque, como sabe Patricia y como saben todos los peruanos, en el Congreso la reforma del CNM está bastante avanzada. Hemos tenido cerca de 5 versiones de un dictamen. Hemos sesionado, hemos invitado a personas expertas del tema. Hemos sesionado hasta en 8 oportunidades en la agenda de la Comisión de Constitución para ver el tema. ¿Cuándo debe salir, según su cálculo? Yo creo que si el presidente presenta el proyecto y se conversa con el que estamos trabajando y hay mayor apertura a la academia, a los expertos, podríamos trabajar un proyecto con esa sinergia a la brevedad, incluso en un mes. Y el tema del referéndum, si que pasa por el proceso y se acuerda todo a fin de año, ¿podríamos estar pensando en que se puede aplicar ese referéndum? Yo creo que sí, si el presidente cumple con presentar la propuesta. Pero esta va a la comisión, tiene, ¿no? Por eso, hablamos de hechos, o sea, el presidente presenta. Luego esto va a la Comisión de Constitución, porque es una reforma constitucional. Va al Pleno, se aprueba en una primera legislatura con los 67 votos, que es la mayoría simple, y luego el presidente convoca a referéndum. Yo creo que antes de fin de año podemos tener la modificación constitucional del CNM. ¿No tiene que pasar por 2 legislaturas, solamente por una? No, la Constitución es clarísima, es una y de ahí se puede obviar la segunda votación vía el referéndum. Entonces, yo sí creo que ahí hay bastante claridad, es el camino que más claridad tiene. ¿Y se aplicaría que el artículo 32? Ese sería, o sea, el camino sería el artículo 32 de la Constitución. Esa es otra alternativa. Esa es la tercera alternativa a la que se refería Patricia. La primera está consignada en lo que es el referéndum vía la figura presidencial. Okay. Y ahí nosotros creemos que es la figura más rápida. Ustedes han tenido una reunión antes que el presidente se vaya a México. ¿Cuál cree que es la vía por la que va a ir el presidente Vizcarra? Porque lo que queda claro es que se ha dado cuenta, yo no sé si es un tema de percepción política o no, pero que tiene que conectar con la ciudadanía y tiene que tener el respaldo de la ciudadanía para sacar adelante las cosas. Porque de otra manera no la saca, según la percepción que pueda haber. ¿Cómo va a ir el presidente? Yo entiendo que está más cerca, imaginamos, ¿no? Absolutamente, sí. O sea, yo entiendo, y para esto voy a apelar algo que ha escrito Marcial Rubio Correa hace un tiempo, cuando nos decía que sin condiciones sociales adecuadas no se puede apelar a la constitucionalidad. Y en este momento no las tenemos. De ahí que el presidente recurra a la población como su fuerza principal para encauzar las reformas que él necesita. O sea, no la tiene. ¿Por qué? Por una cuestión, digamos, por esta tensión que puede haber entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿o hay otros factores en los que usted está pensando? Yo en realidad espero que la tensión no exista más, sino que al contrario todos apuntemos hacia una misma dirección, que es lo que la ciudadanía nos está exigiendo. A veces nos dicen, no tenemos que ser populistas y tenemos que darle la espalda al pueblo. No es así, no son medidas populistas, son medidas necesarias y urgentes. El tema de la no reelección de congresistas, si bien es cierto, afecta a muchos, yo creo que es necesario analizarlo. De repente no ¿Está de acuerdo usted en el tema de fondo, en que no se reelijan los congresisas o no? Yo sí estoy de acuerdo. De repente, ya en el curso del debate se puede acordar que sea una reelección, después no hayan más o no haya definitivamente ninguna. Pero
está ya puesto el tema para debatirlo y ver cuál sería la mejor alternativa. Particularmente yo pienso que es correcta la posición presidencial y la comparto de que no haya reelección, pero veremos qué sucede en el debate. ¿Usted está de acuerdo con Yo lo que creo, Mónica, y volviendo a la idea de la no confrontación, es que justamente cuando nosotros, al menos yo he salido en una primera reacción ante las propuestas del presidente, no hemos sido en un tono de confrontación, hemos ido a decir, un momentito, esto es viable, pero a la pregunta de la periodista requiere de una ley previa y como lo estamos explicando con Patricia, creo que eso queda clarísimo. Pero creo que ahora lo ha reflexionado un poquito más, porque cuando recién salió como que se notaba que había una reacción porque contraria, la periodista me pregunta, porque claro, no saca la primera etapa, pregunta. me dice, congresista, ¿llegará el referéndum a las elecciones de octubre? Y le digo, parece que en ese dato no han sido muy exactos, porque requiere una ley previa. A esa es mi respuesta. No hay un tono de confrontación y lo que nosotros esperamos, de verdad, es la posibilidad de trabajar juntos. Yo no creo que haya un peruano que no esté de acuerdo en la reforma del CNM. Yo no creo, no he escuchado. Y lo que hemos visto en la Comisión de Constitución es que es un tema bastante técnico y que hemos procurado llegar a los consensos. Mire, con todas las diferencias que yo puedo tener con el congresista Lescano, ha sido uno de los congresistas que más ha aportado. Igual la congresista Vilcatoma, la congresista Glave. Y lo mismo nos ha pasado en el financiamiento ilegal, donde en 3 meses hemos abierto la cancha a la academia para que los expertos, una reforma que en España llevó 3 años para considerar como delito la tipificación, en nuestro país hemos logrado a trabajar este dictamen en cerca de 3 meses. Bueno, a mí lo que me alegra es que por lo menos haya una inicial coincidencia, porque la verdad, como le he dicho al inicio, el respeto del Congreso en este momento en relación a la ciudadanía está por los suelos. Y lo he dicho con una claridad rotunda porque lo escucho todos los días en la calle. La gente está esperando una reivindicación de parte del Congreso, más allá de la apreciación que pueda haber en distintos puntos de vista ideológicos, pero la gente está cansada del asunto y lo que quiere es que esa voluntad política se convierta en un resultado y el país se reencauce para acabar con esto que nos está matando, que es la corrupción. Bueno, le agradezco a los dos por estar con nosotros en un día 29, igual, fiestas que han sido fiestas patrias en un contexto difícil, pero ahí estamos, todos los peruanos. Vamos a regresar, solamente les voy a dar el título y la verdad que es terrorífico. Los gemelos del mal, no se imaginan. Ya regresamos con esta historia. Los rostros de peligrosos sujetos que, según las investigaciones de la policía, operarían bajo la fachada de un rentable negocio de abortos clandestinos para robar, secuestrar y violar a jovencitas que por desesperación cayeron en sus redes. Este hombre todavía sigue libre y es un peligro para las mujeres. En uno de los bolsillitos estaba esa foto. Eso es. Eso estaba en el chaleco. Victorita, corriendo en Gualbas, Huancayo, decía detrás de la foto de una mujer en un campo cerrado. Era la madre de los que lanzaron las bombas. El hijo hombre llevaba su imagen en uno de los bolsillos del chaleco al realizar el atentado. No justifico lo que ha hecho mi hermano, no lo justifico para nada. Yo este caso lo iba a lograr, tarde o temprano. No sé por qué se adelantaron, no sé qué los detonó. Una mujer joven y bella guarda un secreto de su pasado. ¿Y ahora sí me puedo ver en el espejo? No, mi amor, porque es un espejo muy especial que solamente se puede utilizar una sola vez. Que cambió. Bella guarda un secreto. Tarde o temprano, no sé por qué se adelantaron. Es gratificante. Saca lo mejor. Van a amorosas. Cuidamos la salud de tu familia. El fútbol, el Checho Ibarra. ¿Verdad, Robert? Y la historia es una historia. La historia es una historia terrible. Los gemelos de la maldad, Robert y Robinson, se hacían pasar por estudiantes de medicina y que vendían pastillas abortivas. Al final, lo que vendían eran potentes somníferos. Secuestraban, robaban y violaban a sus víctimas.
María Horna tiene el reportaje. ¿Cómo te llamas? ¿Ángel qué? ¿Tú reconoces a los hermanos Robinson y Robert como las personas que te atacaron cuando tú te encontraste con ellos? Sí, yo los reconozco a los dos. Estos son los rostros de los hermanos Robert y Anthony Martínez Pinto. Los rostros de peligrosos sujetos que, según las investigaciones de la policía, operarían bajo la fachada de un rentable negocio de abortos clandestinos para robar, secuestrar y violar a jovencitas que por desesperación cayeron en sus redes. Este hombre todavía sigue libre y es un peligro para las mujeres. ¿Has logrado ver correctamente el rostro de estas personas? Sí, yo lo reconozco, sí lo veo. O sea, el examen de médico legista confirma que estas personas abusaron de ti ese día. Subí al carro y cuando me subo había uno que eran demasiados iguales, eran gemelos, eran dos hermanos. Uno estaba manejando y el otro estaba en la parte de atrás. Esta noche, en Punto Final, conoceremos el indignante historial delictivo de los hermanos Martínez Pinto y cómo sus crímenes siguen sin castigo, a pesar de las denuncias que figuran en su contra desde el año 2015. Se presentaban como estudiantes de medicina, sin embargo, no tienen ninguna profesión, eran prácticamente engañadas, sorprendidas por esta banda criminal que lo único que ha tratado es de estafarlas, violarlas y poder obtener grandes cantidades de dinero en forma ilícita. Sincérate y dime todo. Por eso, como digo, yo niego que no sean todas las personas. Ella es Milagros, una jovencita venezolana de 20 años, una estudiante que llegó a Lima desde hace 6 meses, buscando las oportunidades que la crisis económica le arrebató en su país. Yo en Venezuela era estudiante de Derecho y tuve que abandonar mi carrera, mis estudios por falta de la economía, por falta de los profesores universitarios, por falta de transporte, y esa situación me trajo acá a trabajar. Milagros trabajaba en un restaurante en Los Olivos cuando se enteró que tenía un mes de embarazo. Angustiada, no sabía cómo enfrentar esta noticia. Solo a unas cuadras del departamento donde vive, encontró un aviso que le ofrecía una solución inmediata a sus problemas. Sí, estoy llamando porque estoy interesada. Me dice, ¿cuántas semanas tiene usted de embarazo? Yo le digo, 4 semanas. 4 semanas, ya era un mes. Me dice, yo me llamo Jorge, te voy a indicar qué tipo de solución te pueden servir. Me explicó sobre unas pastillas que costaban $2.50 por tu vía oral. También sobre un jarabe que solamente te lo tomas y ya. Ese jarabe te sale en 300. Y yo le dije, no, pues ya contaríamos con lo de la pastilla porque no llego a lo de los 300. Sin medir las consecuencias y siguiendo las indicaciones que le dieron, el pasado sábado 12 de julio, Milagros acordó una cita en la cuadra 3 del Jirón Puno en Comas. Eran las 10 de la mañana cuando apareció un auto con los supuestos estudiantes de medicina. Se baja, se acerca a mí y me dice, hola María, ¿cómo estás? Me dice que tenía que tomarme una pastilla que me iba a dilatar y todas esas cosas. Y me dice, ven, sube a mi carro para que te tomes la pastilla. Y pues me subí y me dio la pastilla con el agua. No pasaron ni 5 minutos desde que Milagros subió al auto para que la historia de esta jovencita cambiara de la peor manera. ¿Qué pasa cuando tú tomas la pastilla? Pues yo me comienzo como a marear, a ver todo borroso y a marear. Y pues como allá a los 4 minutos ya estaba completamente súper dormida. Desde ese momento ya no recuerdas nada. Yo recuerdo que ellos me hacían preguntas como que dónde está tu billetera, tu teléfono, tus cosas, me explicaban, sentía que me jaloneaban y yo estaba súper mareada. Sin fuerzas, no podía defenderse, menos escapar del ataque de estos despiadados sujetos. La persona que estaba conduciendo es su hermano. Siento que abre la puerta y se sube, se monta al lado mío y quedó los dos así. Me decían cosas y yo estaba derivando, ya estaba dormida.
O sea, tú sentías en ese momento que ellos estaban prácticamente tocándote y tú no podías hacer nada por defenderte. No, exactamente, yo me sentía sin fuerzas. Cuando Milagros despertó, estaba sentada en la puerta de una iglesia, muy cerca del lugar donde se encontró con sus atacantes. Eran las 4 de la tarde, no recordaba nada, solo pedía ayuda. ¿Qué pasa cuando tú ya recobras el conocimiento? Yo estaba en la iglesia, afuera de la iglesia, sentada sin mi brasier, no cargaba mi brasier y tenía mi pantalón con sangre. Los taxis no me querían llevar porque no tenía la plata ahí, sino pensaba que estaba loca, no sé. Y bueno, ahí hasta que una señora me ayudó a levantarme, ya habló con los taxis y me llevaron hasta donde mi amiga. Según las investigaciones, Milagros era una nueva víctima de los hermanos Martínez Pinto. Y es que cuando esta jovencita llegó a denunciar este ataque en los pasillos de la División de Secuestros de la Dirincri, se encontró con otra víctima de los Gemelos del Mal. Me dice, me llamo Jorge, ¿dónde estás tú? Nosotros tenemos un vehículo, así tal. Y entonces yo le dije, yo estoy en Coma, cerca de Santa Lucía. Entonces ella me dice, ok, nos vemos por ahí. Me dice que no tenga nervios, que eso pasa, que ellos entienden la situación del país, que tome eso, que es un poquito fuerte, pero que no es tanto, pero que me tome la dosis. Uno me iba a dar una, entonces el otro, no, dale la dosis. A estas jóvenes no solo las une su historia, también su nacionalidad. Claudia es otra venezolana que desde hace 4 meses trabaja en una imprenta en el centro de Lima. El pago por su trabajo, dice, no pasa del sueldo mínimo, por eso le aterró la noticia de su embarazo. Yo recuerdo que me levanté como era de noche, en un lugar de ahí, no era retirado. Me levanto, estaba tirada así en la calle, me levanto, agarro un taxi y recorro donde mi amiga Lili en Comas. Igual señal que me ayude y le explico lo que me sucedió. Me voy para de mi amiga, llego nerviosa, con moretones en los brazos, llorando y temblando. Estas acusaciones se unían así a la información de inteligencia que en marzo de este año elaboró la policía advirtiendo sobre las denuncias por robo, secuestro y violación en contra de los hermanos Martínez Pinto. Esta banda criminal está conformada por 2 hermanos, Robert y Robinson Martínez Pinto, quienes han sido intervenidos desde 2015. En homicidios lo intervino en el 2015, robos lo interviene en el 2017 y este año también fueron intervenidos por homicidios. Así como lo escuchó, los Gemelos del Mal fueron capturados 4 veces desde el 2015. En julio del 2016, Robert fue detenido por la División de Homicidios de la Dirincri, acusado de ser proveedor de pastillas abortivas. El personal policial de la comisaría de Santa Romina te ha notificado. Sí, Tupac Amaru te ha notificado. Sí. Si tú no tienes nada que ver, ¿por qué no te has presentado? Pues no me presenté por motivo de trabajo, pero sí mandaba un escrito con mi abogado. El 8 y 11 de agosto, el 29 de septiembre y el 25 de noviembre del año pasado, 4 víctimas reconocieron a los hermanos Martínez Pinto como los hombres que las secuestraron, violaron y dejaron abandonadas en diferentes calles de Lima. El médico legista determinó de que sí había sido violada por varias personas, pero no, y yo tenía golpes, pero obviamente que cuando sale el papel, el abogado el policía que estaba ahí a cargo me dijo de que había salido que tenía moretones en los brazos y mayormente en las piernas y había salido que había sido violada. Ella es Sofía, una de las víctimas que denunció y reconoció a Robert y Robinson Martínez Pinto como los hermanos que la atacaron en noviembre del 2017. Solo un mes después, la División de Robos de la Dirincri los capturó por tenencia ilegal de armas y a pesar de las denuncias que ya existían en su contra, quedaron en libertad. Pones la denuncia, capturan a estos 2 hermanos, están presos y después te enteras de que han sido liberados. Sí, fueron liberados a la semana o a los días por la fiscal.
porque hasta lo que nosotros, las chicas con las que también habían habido varias denuncias archivadas en diferentes comisarías, cuando todas nos juntaron, nos dijeron de que la fiscal había sido la que los había retirado. Y este año también fueron intervenidos por homicidios, por la misma modalidad, que han sido puestos a disposición de la Fiscalía del Cono Norte. Pero no sé qué varita mágica tienen estos integrantes de esta organización, que siempre salen liberados, salen libres. La supuesta varita mágica de los hermanos Martínez Pinto les habría servido para delinquir con toda libertad. Y es que sus procesos por violación aún siguen en los archivos de la Fiscalía de Lima Norte. Ya las chicas no hubieran pasado por eso si ellos hubieran sido capturados en el tiempo, porque en lo mío ha sido hace demasiado tiempo, y si ellos hubieran sido capturados no hubieran más chicas, más víctimas que estén pasando por esto, porque es algo doloroso como mujer, según Los investigadores de la División de Secuestros de la DIRINCRI llamaron al número de teléfono que figuraba en los afiches. Así, Martínez Pinto, el sujeto que se hacía llamar Jorge, llegó hasta el óvalo Izaguirre en Los Olivos, creyendo que una nueva víctima caería en sus garras. ¿Cómo te llamas? ¿Ángel qué? ¿Qué más? ¿Cuántos años tienes? Su hermano todavía está en las calles también, y mientras su hermano está en la calle todo puede pasar. Ellos son idénticos físicamente, son la misma persona, parecen gemelos. Lo único diferente que tiene es que uno es bajo y el otro es alto. Es su única diferencia. Según la versión de las víctimas, durante su manifestación fueron maltratadas por la fiscal a cargo, Soraya Soplintello. Esto habría obstruido las diligencias de reconocimiento, una conducta que fue corroborada por los investigadores de la policía. Ella nos denigró como mujer por solamente cometer un error, por acudir a ese método. Y pues yo no me dejé humillar de ella, lamentándolo mucho, yo no me dejé humillar de ella porque ya tenía bastante humillación conmigo misma, con mi cuerpo, para venir otra persona a humillarme, no. Me siento dolida porque que no hay justicia en este país y se los dejaron libres, la fiscal los dejó libres. Y es la misma fiscal con la que ha pasado la segunda vez y trató mal a las chicas de Venezuela. Lo grave de esta denuncia es que Robinson Martínez Pinto, hermano y supuesto cómplice de Robert, aún sigue en libertad. Un peligro latente que estaría al acecho de nuevas víctimas. Una vez más, el lado oscuro de nuestra justicia. En este contexto queda clarísimo, una fiscal, una mujer vinculada a la liberación de estos chicos que deberían estar detenidos, procesados inmediatamente, teniendo en cuenta estos testimonios de violación que ponen en evidencia lo mal que estamos en impartir justicia. Pero vamos a regresar con otro caso, con otro tema. El martes 23... 2 explosiones en la clínica Ricardo Palma nos hicieron temer lo peor. Recordamos tiempos del terrorismo, pero no tardó mucho tiempo. Se trataba de 2 hermanos que lo que querían era vengar la muerte de su madre. Ellos hablaban de negligencia. Pero hay una investigación. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es esta historia? ¿Cuáles son los detalles? Ya regresamos con eso. La primera explosión acaba de sonar y pronto la seguridad de la clínica baja a ese sótano a buscar heridos entre los autos destrozados, cuando entonces tropiezan con el primer cuerpo. No, extintor no. ¡Camila! Este lunes. Alivio y confort desde los primeros. Por tu sangre corre aquella que construyó. Bueno, la pregunta que nos hicimos todos el martes 23, ¿qué había detrás de la historia de 2 hermanos
que habían atentado con mochilas llenas de explosivos en la clínica Ricardo Palma. Hubo algunos indicios que era una historia vinculada a la muerte de su madre, presunta, supuesta negligencia. Fabricio Escajadillo se introdujo en la investigación de esta historia y este es el resultado. A las 10 de la mañana del pasado 24 de julio, martes de esta semana, aquí, en el primer sótano de la clínica Ricardo Palma, ocurrió la primera explosión exactamente en este lugar. Observen ustedes por acá cómo ha destruido esto que es un material duro, una cerámica, duro, y lo ha destruido también. Los vidrios del auto que estaba estacionado aquí. El olor de la pólvora todavía se puede sentir. Ahí sí está con sangre esto. Sangre en los vidrios de autos destrozados, cañerías partidas en dos cuyo olor a pólvora con gas aún queda en el sótano 1 de la clínica Ricardo Palma. Restos de la locura de una venganza mal planeada que esta semana prendió todas las alarmas sobre lo que parecía ser un nuevo ataque terrorista en la capital del Perú. La primera explosión acaba de sonar y pronto la seguridad de la clínica baja a ese sótano a buscar heridos entre los autos destrozados, cuando entonces tropiezan con el primer cuerpo. No, extintor no, ¡Camila! Un sujeto que apenas se queja, forrado con un chaleco antibalas y cuya cara ensangrentada apenas es grabada por el enfermero desesperado que acaba de encontrarlo así. ¿Qué había pasado? 5 minutos después de la primera explosión, la cámara de seguridad del área del laboratorio de la clínica, repleta de enfermos y médicos, capta el momento de la segunda explosión. Quien había detonado allí la segunda bomba era una mujer. Esta mujer, con su mochila llena de pólvora prensada, ingresó aquí como cualquier otro cliente más de este establecimiento médico. Dejó su mochila y la encendió. Ella no contaba con que la mecha rápida iba a durar apenas unos 5 o 6 segundos hasta que detonara. ¿Quiénes eran estos dos heridos casi muertos, hombre y mujer, que acabaron siendo presas de su propia destrucción? 32 heridos y serios daños materiales en la clínica Ricardo Palma ha sido el saldo el pasado martes. La explosión fue aquí, en este lugar, y fíjense ustedes el poder de la onda expansiva avanzó hacia acá y destruyó toda esta luna. Cuando Dincote llegó, ellos prácticamente confirmaron que no era un hecho típico de acción subversiva. Inmediatamente procedimos a la identificación de las personas a través del levantamiento de huellas y nos dio la identidad de las personas. Dos hermanos, Lenin Benítez Aguirre, contador de profesión, soltero, domiciliado en la misma dirección que su hermana, Claudia Benítez Aguirre, odontóloga. ¿Por qué ese sujeto inconsciente allí con su chaleco antibalas, con la cara destrozada y a metros de la explosión en el sótano, había cometido tal delito? ¿Por qué en el piso de arriba, rodeada de pacientes, médicos y enfermeros, inocentes todos, la hermana se había hecho volar así la cara? Todo indica con una bomba de manufactura artesanal. Se accesaron a los sistemas con los que cuenta la Policía Nacional y se encontró esta información que resultó clave. Las personas habían tenido un litigio con la clínica y había una sentencia incluso en Indecopi que reconocía un pago en favor de ellos por una supuesta mala praxis. Aparentemente no quiere ser hecho. En uno de los bolsillitos está Victorita, corriendo en Gualbas, Huancayo, decía detrás de la foto de una mujer en un campo serrano. Era la madre de los que lanzaron las bombas.
El hijo hombre llevaba su imagen en uno de los bolsillos del chaleco al realizar el atentado. No justifico lo que ha hecho mi hermano, no lo justifico para nada. Yo este caso lo iba a lograr, tarde o temprano. No sé por qué se adelantaron, no sé qué los detonó. Yo quiero conversar con ustedes, depende de ustedes. ¿Acaso viendo que la explosión había salido mal? ¿O acaso porque sus hermanos menores fueron detectados? Percy Iván Benítez Aguirre apareció esa mañana, después de la explosión, a decir primero que no justificaba el delito de sus hermanos, quienes ahora se debaten entre la vida y la muerte en la UCI de la misma clínica a la que atacaron, para luego decir que ellos hicieron lo que hicieron porque allí causaron la muerte de quien les dio la vida. Mi hermana, ella, la voy a mostrar, ella hacía la guardia de mi madre durante 6 días a la semana, dormía en el suelo, controlando a las enfermeras. Esta persona, mi madre, murió en sus manos. A inicios del 2013, este señor denunció a la clínica y a 5 de sus médicos como negligentes por haber provocado, dice, la muerte de Victoria Aguirre Oviedo de Benítez en enero del 2013. Esto pudo haber terminado pronto, esto no pudo haber llegado a como ha llegado, porque esto ha salido en 2014, 2015, 2016, ¿y por qué estamos ahora y mis hermanos han cometido esto? Porque no ha habido justicia. Mis hermanos cometieron esto porque no había justicia, razona este hombre cuya madre, con un tumor cerebral, fue sometida a una craneotomía en ese centro médico. No le controlaron, dice este hijo, también médico, un aumento de la glucosa en la sangre y un cuadro de hipertensión. El asunto es que la clínica también tiene sus razones, pues la muerte de la mujer no ocurrió durante la operación, sino 11 meses después de ser ella intervenida. Mucho tiempo en donde, según la clínica, la mujer, todavía viva, nunca más volvió a asistir a un chequeo en ese lugar. Lo primero para mí es lo penal, que estos tíos tenían que pagar pues con sentencia. Yo no voy a lo civil viene recién. Aquí está, esta es la resolución, del 2015, en la cual le pone a la clínica Ricardo Palma 91 UITs. Exactamente 377.650 soles, que la Ricardo Palma no ha pagado todavía porque el caso ha sido llevado al Poder Judicial, en donde 5 años después de la muerte, la batalla legal todavía está por definirse. Estar solo. ¿Usted cree que si usted fuese padre no hace lo que yo siento? Por supuesto. A veces quisiera que mejor morir que estar acá. Es así. La triste muerte de la madre, la soledad del padre de estos 3 hijos y de por medio un montón de plata por cobrar. Una clínica acusada de haber provocado la muerte de una paciente, muerte ocurrida 11 meses después de la intervención, y 2 hijos graves mientras el mayor espera que le depositen lo impuesto por Indecopi. Y en medio, expertos psiquiatras que ven rasgos extraños en la personalidad de quienes deciden volar por los aires, un lugar con inocentes dentro. Cuando va el interés más por el tema del dinero que por el daño que se ha hecho, lo siento mucho, pero ya estamos viendo que la connotación es otra, ¿no? Aparentemente era el que estaba manteniendo, ¿no?, a la mamá durante el hermano médico, ¿no?, que ahora está saliendo, hablando, vociferando y hablando fuerte, ¿no?, ante todas las cámaras, de que él es la gran víctima, entre comillas, ¿no? Se trata de personas con rasgos psicopáticos, si es que no son psicópatas ya. Romper reglas, romper normas es típico de los psicópatas. Definitivamente había un hecho de premeditación, de planificación. El tema es que cuando tú inicias este tipo de hechos, también estás atentando contra la vida de gente inocente. Y eso no sé si estuvo en sus cálculos o no, pero es un hecho tangible que tiene que ser sancionado. Negligencia médica o no, la justicia deberá decidirlo. Y el delito cometido contra 32 inocentes, hoy heridos, que nada tenían que ver en el asunto entre la clínica y la familia Benítez, es algo que esa misma justicia también deberá sancionar. Evidentemente esta historia no ha acabado aquí.
Pero bueno, hemos escuchado también en las últimas semanas que es de el ex o suspendido, en realidad, juez Inostroza. En los últimos días se le ha escuchado declarar, él dice que no ha cometido ningún delito, pero hoy la Fiscalía de la Nación ha dicho lo siguiente, ya presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra César Inostroza y los consejeros Gutiérrez, Aguila, Noguera y Velázquez por los delitos de cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. El procedimiento que tienen los jueces supremos, pero de que está comprometido, está comprometido. Ya regresamos. En Fiestas Patrias, el fútbol no se detiene y nosotros tenemos el más completo resumen nacional. Una bolsa que refleja. Con él y después vemos cómo nos va. En toda la tienda. Por ser hasta el final del día. Y encima, para Cemento Andino, constructores por naturaleza. Muy bien, amigos, ponemos punto final y para que se relaje, ya viene a pasión por el fútbol. El Checho, está el Tanque y está Coqui también. Así que nosotros nos despedimos, vamos con ellos. Chao, chao. Las afirmaciones u opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de Gol TV. Latina no se solidariza necesariamente con las mismas.